Mateo capítulo 5. Más conocido el verso no puede ser. Y leeremos del 1 hasta el 12. Quiero que descanses en el Señor hoy. Amén. Quiero que recibas sus palabras, seamos exhortados por el Señor. Que sepamos que no hace falta más que acercarte al Señor para que Él cambie tu tristeza en alegría. Amén. Las dificultades que te rodean, los problemas que puedes llegar a tener, en todos los ámbitos, no definen lo que eres. Eres un hijo, una hija de Dios, salvos por gracia mediante la fe. Y esto es algo que el Señor te concede por pura misericordia, sin mérito propio. Por tanto, descansa en que eres suyo. Tienes que creerte que eres el hombre y la mujer más afortunado de la tierra. Amén. Tienes que creértelo. Tu problema no es lo que te define. Tus dificultades no son lo que te definen. Tú no tienes un nombre y un apellido y el nombre de tu problema y de tu dificultad. Eso no te define. Lo que te define es que eres hijo e hija de Dios. Amén. Todas estas palabras, aunque nos exhorten, de verdad que a mí me alientan el alma. Quería compartir esto y sobre todo leerlo en voz alta en medio de la congregación para que seamos todos bendecidos, exhortados, corregidos por su bendita palabra. Dice así la palabra del Señor. Señor, purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Bienaventurados. Amén. Bienaventurados. Bienaventurados. Siempre que me encuentro con esta porción de las Escrituras, experimento un montón de cosas. Siempre que me encuentro con las Escrituras, cualquier cristiano que se encuentra con las Escrituras a diario, experimenta un montón de sensaciones en el alma, en su espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Amén, amén. Por un lado, lo que experimento cuando me acerco al capítulo 5 de Mateo y en adelante, experimento una sensación y una satisfacción, un orgullo y un asombro, y me quedo atónito de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, de la manera que tenía de predicar, de la manera que tenía de expresarse. Me quedo atónito de la simpleza y profundidad y amplitud de cada palabra que salía de sus labios preciosos. Amén. Es impresionante pasar por los evangelios y poder ponerme en mi boca lo que Cristo predicó. Amén. Aleluya. No soy digno, me tengo que limpiar los labios cada 5 segundos, porque tenemos el privilegio de conocer lo que Cristo dijo. Amén. Acabamos de leer algo que Él dijo por su boca. Amén. No somos conscientes, no soy consciente, me lo digo a mí. Gloria Digo a a mí, Dios. Andy, no eres consciente de lo que tienes delante.
no eres consciente de lo que eres, no eres consciente de quien te salvó. ¿Verdad? Y me quedo asombrado, hipnotizado a través de estas palabras de nuestro Señor Jesús. Pero por otro lado también me siento muy exhortado y comprometido, ya que estas verdades definen partes importantísimas que un cristiano sí o sí debe de tener. Estas bienaventuranzas definen lo que un cristiano debe ser. No solo la recompensa que obtendrá, sino que también definen lo que un cristiano, las características de un cristiano. Por tanto, me siento exhortado. ¿Por qué? Porque leo, aprendo, comparo y la verdad me exhorta. Aleluya. Amén, Señor. Cada bienaventuranza es un regalo, pero también es una exhortación para mi vida, porque me dice cómo tengo que ser. Amén. Y a veces no soy como la Escritura expresa. Por tanto, tengo que vivir de continuo en arrepentimiento y rectificación de mi vida. Por eso el arrepentimiento no es un proceso de un día, no es un acto instantáneo, sino una vida perpetua hasta que Él venga por su iglesia o hasta que partamos con Él. Gloria a Dios. Amén. Pero sobre todo lo que este texto produce en mí es un aliento para mi vida fuera de lo común, mis hermanos. Aliento para mi vida, me siento alentado, me siento fortalecido, siento que todo el esfuerzo que hacemos, Dios lo ve. Amén. Me alienta esto. Me alienta que mi Padre me mire. Amén. Me alienta que lo que hago es observado por mi Padre. Me alienta en mi vida, Él me observa, Él observa lo que hago, Él me ve. Y como todo es para nuestro Padre, todo es para servirle a Él, estoy contento no solo de ser bienaventurado y de que me recompense, sino de que me vea. Amén. Porque si cae sobre ti el ser dichoso, es porque Dios ve en ti que has caminado conforme a Él le agrada. Amén. Y esto me alienta, y es por eso mismo que quería hablar por encima de estas bienaventuranzas, de este capítulo 5 de Mateo, para que experimentes todas estas sensaciones en tu corazón y en tu alma en este día, para que quedes asombrado de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, para que te veas exhortado por la verdad de la palabra, y para que te veas alentado de que tu Padre te ve y te recompensa tu esfuerzo. Amén. Las bienaventuranzas forman parte y hacen de encabezamiento a uno de los sermones más impresionantes que nuestro Señor Jesús predicó estando en vida sobre la tierra. Antes de morir, resucitar y ser glorificado, el Señor Jesús hizo un montón de cosas, las cuales entre ellas estaba el predicar. Y el Sermón del Monte es uno de los sermones más impresionantes de nuestro Señor Jesús. Cuando pasas por estos, porque no solo son las bienaventuranzas, por estos 3 capítulos que Mateo recopila, hay una serie de enseñanzas que son de aquellas porciones de las Escrituras que comienzas a leer y no puedes terminar de leer hasta que termina el sermón. Te engancha, porque la Escritura engancha. Amén. La Escritura leída espíritu a espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, engancha. Amén. ¿Saben cuando uno se cansa? Cuando la Escritura solo se lee como texto informativo y la mente se llena y el alma se vacía. Pero la Escritura, cuando entiendes de que no son letras negras, sino que es vida que atraviesa esas letras negras y se conecta con el espíritu de tu vida, entonces no puedes dejarlo de leer, no puedes, te sientes saciado, ¿verdad? Amén. El contenido que encontramos en estos capítulos es abrumador. Habla y predica de lo siguiente: la sal de la tierra, la luz del mundo, la ley y la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, las riquezas, el afán, juzgar a los demás, la puerta estrecha, los 2 cimientos.
¿Quieres doctrina? No compres libros de teología, enténdanme, cómprenlos y estudienlos, se lo recomiendo. Pero aquí tenemos la mejor teología que existe. Amén. El mejor teólogo que existe, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La mejor persona que te puede enseñar a vivir y a caminar y a entender es la Escritura. Y en este caso, en boca de nuestro propio Salvador, el Señor Jesús. Hay tanta información en estos 3 capítulos que muchos creen que no solo fue un sermón, sino que fue una recopilación de varios sermones, por varios motivos. En primera instancia porque Mateo, como escritor, es un evangelio, el evangelio de Mateo, muy sistemático. Y eso significa que Mateo agrupaba las secciones, está muy bien ordenado el evangelio de Mateo, a diferencia de sus gemelos, de sus sinópticos. Cada uno está segregado por todos los lugares, pero Mateo vemos todo como agrupado, como muy bien ordenado. Y dicen los que entienden que quizá Mateo recopiló todas estas enseñanzas y sermones de nuestro Señor Jesús y los recopiló en una y los puso uno correlativo detrás del otro. Cuando vemos estos sermones, todos los que hemos leído, todas estas enseñanzas, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, lo vemos segregado en todo el Evangelio. En cambio, en Mateo lo vemos recopilados en 3 capítulos seguidos el uno detrás del otro. No obstante, se ha predicado por partes, o se ha predicado en un solo sermón. Lo importante es que fue predicado. Amén. Y lo importante es que lo predicó nuestro Señor Jesús. Amén. Y lo importante es que después de 2000 años sigue cambiando los corazones de la gente. Aleluya. Amén. Sigue cambiando tu vida y la mía. Sigue instruyendo tu vida y la mía. Este fue predicado, este sermón, en Galilea, en las inmediaciones de Capernaum. Pero lo que es interesante de notar otra vez, y esto lo hemos hablado mucho y es interesante, es que este sermón también fue predicado en un monte. Y ya hemos hablado por demasía de que los grandes acontecimientos se ven, parece ser, qué casualidad o no, porque en el Señor no hay casualidades. Los grandes acontecimientos pasan en los montes. Vemos como Abraham intentó sacrificar a Isaac en un monte. Vemos como Moisés recibe la ley en un monte. Vemos como nuestro Señor Jesucristo muere en un monte. Y también vemos como el mensaje y el sermón más increíble o grande o específico que nuestro Señor Jesús predica, también lo predica en un monte. Amén. Amén. Y aquí recibimos una enseñanza increíble, y es que siempre en el monte, siempre en lo elevado, es cuando suceden cosas importantes. Y esto es una enseñanza increíble para nosotros, porque no podemos pretender que acontezca el milagro. Y cuando hablo de milagro no hablo de ser sano de una enfermedad, sino en el milagro continuo de poder acercarte a su presencia, de poder experimentar su espíritu, de poder ser perfeccionado en santidad. Cada milagro que acontece, que transforma tu vida, no acontece en el llano, sino en el monte. Y esto solo no significa, esto metafórico, simplemente significa acercarte a Él, porque cuando te acercas a Él, te elevas por encima de ti. Amén. Por tanto, ¿sabes cuál es tu monte? Dios. Aleluya. Tu montaña no es una montaña literal, tu montaña es tu Padre. Amén. Por tanto, cada vez que te acercas a tu Padre, asciendes a la montaña y arriba del monte te encuentras con Él, y estando con Él eres perfeccionado. Y no hay mayor milagro que la perfección de los santos. Amén. Sí, Señor. El texto comienza de la siguiente manera. Yo voy a continuar hasta que veamos que la hora se extiende, ¿vale? El texto comienza de la siguiente manera. Dice, viendo la multitud, subió al monte. Créanme que cada palabra es para detenerse y dar una enseñanza de ella. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Qué hace usted cuando viene una multitud? ¿Qué hace el hombre cuando viene una multitud? ¿Cómo afrontamos nosotros, cómo afronto yo cuando viene una multitud hacia mí? Quizá huimos de esa multitud porque la multitud molesta, porque la multitud, la gente, aunque venga y tú estés para ayudar, la gente, con ella vienen sus problemas y vienen sus dificultades y vienen quehaceres y viene falta de sueño, falta de tiempo, dedicación. ¿Qué hacemos cuando viene una multitud? Quizá cuando viene una multitud cerca de nosotros, a que nosotros podamos ayudarle, quizá huimos. Quizá la ignoramos, o quizá nos aprovechamos de la multitud no para ayudar a la multitud, sino que por medio de ayudando a la multitud nos beneficiemos nosotros, alcanzando prestigio,
llenando nuestro corazón de egolatría, que nuestro yo se ensalce. ¿Pero qué hizo Cristo? Cristo subió al monte. Viendo a la multitud, subió al monte. ¿A qué subió al monte? A atender a la multitud, a instruir a la multitud, a ayudar a la multitud. Y esta es una enseñanza magistral para nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando la multitud viene? Aprender de Cristo y atender a la multitud a pesar de él. Tú no vives solo para ti, vives para servir a Dios. Y servir a Dios es atender a la multitud. Atender a la multitud. Y no para envanecerte ni para engrandecer tu ego, sino para que toda la gloria se la lleve el Padre. Que gloria tenga su nombre. Amén. Continúa diciendo: y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Cuando leemos sus discípulos no podemos confundirnos y creer que las bienaventuranzas o el sermón del monte es en un ámbito de privacidad de él y sus 12. Porque cuando leemos vinieron a él sus discípulos, podemos entender que se apartó con sus discípulos y los demás no escucharon nada. Pero no fue así, porque sus discípulos, detrás de ellos venía toda la multitud. Y lo que Cristo les predicó a ellos, también les predicó a los demás. Mientras que eran instruidos los 12, eran instruidos todos los que a los 12 y a Cristo les acompañaban. Dicen los que entienden que cuando un maestro de la ley se sentaba, esa enseñanza venía a ser así como oficial. De alguna manera se sentaba y todos ellos decían: el maestro se sentado, tiene que ser algo importante lo que va a decir. Y dice que el Señor se sentó y empezó a ministrar. Pero déjame decirles que con Cristo, y aunque todas estas cosas son aplicables y son ciertas, y no estaría de más de que Él como maestro de la ley se sentara para dar una enseñanza, es irrelevante en el Señor, porque el Señor no solo tenía importancia lo que decía cuando se sentaba, sino también tenía importancia lo que decía cuando estaba de pie, tenía importancia lo que decía cuando hablaba a gente inconversa, y tenía importancia lo que decía cuando hablaba cara al Sanedrín. Nuestro Señor Jesús, cada palabra que tenía era ley, era santa y era importante. Amén. Por tanto, no tenían que hacer diferencia entre que estuviera sentado y estuviera de pie. Si Cristo hablaba, era importante. Amén. Cuando leemos las bienaventuranzas, mis hermanos, tenemos que entender que el Señor está describiendo lo que un cristiano, como hemos dicho, debe ser. Cualidades que un regenerado tiene implícitas en su diario vivir. Por tanto, aunque tiene una parte de enseñanza y exhortación y nos pone en la tesitura de aprender y rectificar, más bien son exclamaciones de Cristo que expresan lo que ya somos y lo que recibimos más que lo que deberíamos llegar a ser. Las bienaventuranzas son exclamaciones de Cristo que expresan lo que un cristiano es y lo que un cristiano en consecuencia a su obediencia recibirá, más que lo que un cristiano tiene que llegar a ser. O sea, el cristiano tiene a Dios, tiene a su espíritu, tiene la capacidad de obedecer, por tanto, es bienaventurado por cuanto vive como Él dice. Amén. Por tanto, no es, aunque te exhorta por cuanto define a lo que es un cristiano, no está predicando a una rectificación puntual y directa, sino que está exclamando lo que un cristiano es. ¿Entienden esto? Amén. Amén. Estos pasajes, como la mayoría que encontramos en las Escrituras, retan a la lógica y a la razón. Retan a la lógica y a la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Para el mundo, el pobre, el que llora, el manso, al que no le hacen justicia, a los que padecen, todos aquellos que hemos citado y que Mateo 5 cita y describe, todos estos son gente desdichada, gente desafortunada, gente desgraciada, gente que no ha tenido suerte en la vida, mas para Dios, aquellos que son así, son todo lo contrario, son aquellos que son constituidos por la gracia divina, bienaventurados. Aleluya. Así es. O sea,
las cualidades y las desgracias que tiene un ser humano, las cuales el mundo lo define como un desgraciado, una persona que no ha tenido suerte, para Dios es la persona apta para ser bienaventurado, si es salvo por la sangre de Cristo. Amén. Los desdichados del mundo son los dichosos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Por tanto, ni se te ocurra dejar que tu situación describa quién eres, como hemos dicho en el principio. Ni se te ocurra pensar que tu situación describe quién eres. Tú no eres fulanito de tal enfermedad, o menganito de tal, del problema tal, o la mujer del matrimonio roto, o el hombre del continuo fracaso. Si tienes a Cristo, no eres desafortunado, sino completamente afortunado. Amén. Eres la persona más afortunada de la tierra. Amén. Eres bienaventurado, porque lo tienes a Él. Amén. ¿Pero qué es una bienaventuranza? ¿Qué es ser bienaventurado? Su raíz hebrea y griega encontramos las definiciones de esta palabra, que vienen a significar dichoso, cuán feliz, dichoso, cuán afortunado. Por tanto, encontramos que ambas raíces etimológicas, tanto la hebrea como la griega, vienen a significar lo mismo. El bienaventurado es aquel que es dichoso, feliz y afortunado. Aleluya. Estas definiciones respaldan aún más lo que hemos dicho anteriormente. Las expresiones de Jesús no son exhortaciones a una rectificación, que implícitamente sí lo son, sino más bien son expresiones que denotan la calidad de lo que es un cristiano. Un cristiano es dichoso, feliz y afortunado. Amén. Por tanto, en conclusión a nuestra breve introducción, diremos que las bienaventuranzas son exclamaciones que definen el corazón del creyente y expresan la recompensa que va a recibir. Amén. Eso es una bienaventuranza. Dicho esto, pasemos despacio a describirlas una a una, muy brevemente, dichas bienaventuranzas, y si se hace muy tarde, lo paramos y ya continuaremos otro día. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De esto hemos hablado bastante, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como bien indica el propio texto, la pobreza está en un contexto espiritual y no material. ¿Los pobres en qué? En espíritu. Ya la propia gramática, el propio texto te enseña de que no está hablando de pobreza material, sino de pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Este término de pobreza espiritual puede llegarse a confundir con debilidad espiritual. O sea, nada tiene que ver ser pobre en el espíritu a ser débil. No es un antónimo, no es la contraposición. Ser pobre en el espíritu nada tiene que ver con ser débil en el Señor. Podemos llegar a creer que ser pobre en el espíritu es ser débil, y por tanto aquel que es débil, aquel que se deja seducir por la carne de continuo, aquel que cae cada 2 por 3 es débil, es bienaventurado. El Señor lo comprende y lo entiende. Y por tanto, como es débil, es pobre en el espíritu, el Señor lo entiende y lo comprende y es bienaventurado. Es una locura decir que es bienaventurado aquella persona que peca. Amén. Es una locura decir que es dichoso, feliz y contento aquella persona que vive de continuo en pecado. ¿No lo entendéis? Amén. Por tanto, pobre en el espíritu nada tiene que ver con debilidad en la carne. Nada tiene que ver. Cuando hablamos de pobreza espiritual, básicamente es como decir dependencia espiritual. Dependencia espiritual. La dependencia espiritual que pretende expresar nuestro Señor Jesucristo es de un nivel extremo, radical, al límite. La palabra que encontramos para pobre en griego en este texto viene a denotar mendicidad absoluta. Pobre en el espíritu no utiliza una palabra pobre
a un nivel puntual o a un nivel bueno, regular, no, mendicidad absoluta, pobreza total. Aquella persona que vemos por la calle y que no tiene techo, no tiene abrigo, no tiene ni siquiera un carro para poner sus pertenencias. Pobre total. Y esa es la misma palabra que utiliza, una mendicidad total en el espíritu. Una mendicidad, una pobreza en el espíritu que solo exclama una cosa: necesito de ti, oh Dios. Amén. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con gente, o incluso en etapas de nuestra vida, nosotros mismos hemos llegado a creer y a tener la absurda creencia de que estamos suficientemente fuertes y capacitados para poder sobrellevar la vida de Dios. Y dejamos de hacer aquellas cosas imprescindibles como orar, buscar, congregarnos, estar, para poder mantenernos fuertes y dependientes de Él. Y nos alejamos porque nos creemos fuertes, nos creemos fortalecidos. Y en cambio, cuando hacemos eso, nos buscamos ruina. Y el pecado acude a nuestra vida y nos preguntamos por qué. Pero solo es una completa necedad. Leemos al salmista y nos encontramos con el Salmo 34:6. Dice, escucha, este pobre clamó, y lo oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. ¿Saben quién expresa este salmo? El rey David. El rey David lo tenía todo. Rey, cantor de Israel, ungido por el Señor. A David le decía, Saúl ha matado a miles y David a sus 10.000. Lo tenía todo, profeta de Dios, todo lo tenía. Pero en cambio David, ¿cómo se veía? Este pobre clamó. Nunca David se vio fuerte, por eso siempre David se vio respaldado. La victoria de David residía en que siempre se vio pobre en el espíritu. Mató al gigante no porque se vio fuerte, sino que porque se vio pobre. Se vio necesitado y clamó al Señor, y el Señor lo ayudó, y con una piedra mató a un gigante. Gloria a Dios. Pobres. Por tanto, no se trata de entender esto como débil y fuerte, sino como dependiente o independiente. El dependiente de Dios estará fortalecido, el independiente de Dios estará debilitado. Así pues, la pobreza espiritual no es una carencia, sino una virtud. El que va con la cabeza alta, y tenemos que ir con la cabeza alta pero en otro contexto, pero el que va con la cabeza alta porque se ve fuerte, ese es el débil, ese es el que cae, ese es el que se altera, ese es el que el mínimo movimiento de las aguas lo enturbia, el mínimo movimiento, una palabra más alta que otra lo pone mal, pero en cambio el pobre, el que se acerca al Señor con la cabeza gacha, es el que puede soportar, conllevar, convivir, caminar en este camino difícil y angosto. Por tanto, la pobreza espiritual es una virtud y no un defecto. Gracias, Señor. Vivamos en el Señor con las cabezas agachadas, Amén. con los corazones inclinados y entendiendo de que nada podemos hacer. De que nada sabemos ni nada sabemos bien, que solo dependemos de Dios. Amén. La dependencia de Dios es la diferencia entre la victoria y la derrota. La dependencia de Dios es la diferencia entre caminar o caerse. La dependencia de Dios es la diferencia entre la salvación y la condenación, mis hermanos. El dependiente se deja salvar. El independiente solo quiere cierta ayuda porque ve ensalza su egolatría, su egocentrismo en salvarse él mismo. Pero nosotros somos bienaventurados, no porque seamos fuertes en el espíritu, sino porque somos pobres en el espíritu. Amén. Amén, Señor, ayúdanos. Sí, Señor. El Señor mira donde hay dependencia.
no indemnidad. Él habita allí. El cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, que tiembla en mi palabra. Dios hace morada en los pobres y los hace fuertes. Le ha dicho amén a eso. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mis hermanos, es imposible ser cristiano y no llorar. ¿Verdad? Amén, amén. Es imposible ser cristiano y no llorar. Amén. Imposible. Y cuando hablo de lágrimas, por supuesto que hablo de lágrimas físicas, las cuales son la reacción externa del llanto interior. La lágrima expresa lo que tu corazón por dentro siente. Hay personas que tienen diferentes caracteres y no tienen que llorar a mares como otras, pero sí que lloran, aunque lloren por dentro. Pero es imposible no llorar, ser cristiano y no llorar. En el mundo se llora por todo lo que nos hace daño. Todo lo que a uno le hace daño, tanto física como emocionalmente, provoca que lloremos. Lloramos cuando nos hacemos daño físico, cuando nos pillamos la mano con un hierro, las palabras de nuestro trabajo del mercadillo, quien trabaja en el mercadillo, o cuando te tropiezas jugando a cualquier deporte, haciendo cualquier deporte, cualquier cosa. Lloramos cuando nos duele mucho, se nos saltan las lágrimas. Cuando estamos enfermos y nos duele, lloramos. Cuando recibimos algún daño emocional de algún ser querido, del marido, de la mujer, del hermano, del hijo, de algún amigo, nos hace daño y lloramos. El ser humano llora por una desgracia, llora por el dolor de otras personas, lloramos. Pero cuando uno nace de nuevo, una parte que estaba velada de nuestro ser, parece que se despierta, y por causa del milagro de la regeneración, haciendo que ya no solo lloremos por esas cosas, sino que lloramos por algo mucho más profundo. ¿Y saben por qué lloramos? Lloramos por el pecado. Y es algo que es infinitamente más doloroso que lo antes mencionado. Porque lo otro es un daño físico y algunas veces emocional, pero el dolor por causa del pecado se rasga, penetra tu alma y tu corazón. En primera instancia lloramos por lo que vemos en el mundo. Hace unos días que estoy viendo y estudiando y mirando otra vez todo este movimiento feminista, todo este movimiento del movimiento LGTBI, todas estas cosas, y estoy asustado de lo que estoy viendo y produce que llore por el pecado del mundo. ¿Verdad? Cómo el pecado está por doquier, cada vez amparado más por esta sociedad que va de camino a un caos. Y el pecado del mundo, los desvaríos de las personas, no producen en mi ira, producen en el cristiano dolor, llanto en el alma, de ver cómo atentan contra la santidad de Dios, contra sus propios cuerpos. Pero sobre todo lloramos cuando esa maldad la vemos reflejada en nosotros. Cuando ese pecado que nos hace llorar, ese pecado ajeno que nos hace llorar, visita nuestra puerta y lo vivimos en nuestras propias carnes. Ya no solo lo ves, sino que lo experimentas porque lo has hecho tú. Y cuando pecamos de esa manera, produce en nosotros un dolor que no se puede medir. Un dolor que nos hace llorar en el alma. Porque hemos atentado contra la ley de Dios, contra la santidad de Dios, contra nuestro Padre Celestial. Nos hemos olvidado por unos instantes del sacrificio de nuestro Señor Jesús, no tomándolo en valor. Y por tanto lloramos. Por eso mismo reitero, es imposible ser cristiano y no llorar.
¿Sobre qué se basa el primer diagnóstico que hace un médico tras un nacimiento de un niño? ¿Cómo? El llanto. El primer diagnóstico del médico al niño se basa en su primer llanto. Y si el niño llora, el médico dictamina que está bien, que el primer diagnóstico por causa del llanto es favorable. El niño ha roto a llorar. Por tanto, el que nace llora, y cuando llora es un síntoma de un buen nacimiento. Por tanto, ¿qué sucede cuando un niño nace y no llora? Que hay una anomalía en el niño, y empiezan a explorarlo y a mirar qué ha pasado que no ha roto a llorar. Tiene algún problema y empiezan a investigar hasta que el niño rompe a llorar. Por tanto, es imposible ser cristiano y no llorar, porque el que nace llora. Prepárate los lagrimales de tus ojos y los lagrimales del alma si has sido nacido de nuevo, porque el llanto formará parte de tu vida. Aleluya. Pero esas lágrimas, esas que son genuinas, esas lágrimas producidas por lo que Dios se refiere, no lágrimas por cualquier cosa o cualquier sufrimiento personal al margen del Evangelio, lágrimas producidas por el dolor del pecado, lágrimas producidas por el dolor de la aflicción, por causa de 1000 cosas. ¿Estamos aquí? Por causa de las persecuciones, por causa de las dificultades, todas las lágrimas que lloramos por los hermanos que caen, por las personas que están en el mundo, por las personas que no van a ser salvas, todas esas lágrimas no caen en el olvido. ¿O crees que el Señor se olvida de tus lágrimas? Ay, Señor. Dice el Salmo 56, verso 8, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Dice, ¿no están ellas escritas en tu libro? ¿No están ellas escritas en tu libro? No lloramos en vano. Cada lágrima que has derramado en un contexto de santidad, Dios la ha anotado. Amén. No se olvida, Dios la anota. Mi hijo fulanito de tal, el día que por causa de una aflicción, por causa de un familiar que no conoce al Señor, por causa de un dolor de vivir una vida quizá rodeada de dolor, quizá esas lágrimas de oración en tu habitación en intimidad, el Señor las tiene escritas en su libro. Amén. 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 No derramamos lágrimas en vano. Las lágrimas que derramaste, el Señor las ve. Amén. ¿Uno más? ¿Cuánto tiempo llevamos? Una más. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué importante es esta cualidad, ¿verdad? Qué importante es tener mansedumbre. Entiendo perfectamente por qué los mansos se constituyen como bienaventurados, como dichosos, como felices. Y es que la tierra necesita de la mansedumbre. Amén. ¿Verdad? Hay demasiada altivez. Amén. Hay demasiado orgullo. Hay demasiados sabios en su propia opinión. Se necesita la mansedumbre. La palabra en griego para mansos viene a significar apacible y humilde. Apacible y humilde. Por tanto, para que lo entendamos, la mansedumbre juntamente con otras cualidades hacen que el ser humano, con otras muchas cualidades, no solo esas, hacen que el ser humano sea equilibrado. Ser apacible y humilde hace que el ser humano sea equilibrado.
Ser apacible y humilde hace que un cristiano tenga la capacidad de medir la situación, hace que un cristiano sepa estar en esta línea recta, perfecta y que nada lo tambalee. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu apacible. El alterado que tiene enfrente no altera su postura. Aleluya. La altivez que tiene delante no altera su humildad. Y humildad nada tiene que ver con necedad o ser neófito, o ser ignorante. Puede ser tener el conocimiento más grande de la tierra y ser humilde. Amén. Puedes tener el conocimiento más grande de la tierra y ser apacible. Humildad es algo que te proporciona equilibrio y es algo que necesitamos tener. Esa shalom constante que te da la humildad ayuda a lidiar con lo que se nos presenta a diario. Pero como he dicho, no nos confundamos. Ser manso no es dejarse avasallar. Ser manso no es dejarse avasallar. Ser manso no es decir sí a todo lo que te dicen. Ser manso no es agachar la cabeza e irte, que a veces somos mansos y sí que nos tenemos que agachar e irnos porque hay peleas que tenemos que perder. ¿Me entienden? Amén. No estamos aquí para ganar nada, que la gloria se la lleve Él. Amén. Pero sí que es verdad que hay veces que tenemos que agachar las cabezas e irnos, pero hay veces que tenemos que hablar. Hay veces que tenemos que decir, hay veces que tenemos que exhortar. Y ser manso no tiene que ver con callarse, con dejarse avasallar, con no reivindicar no tus derechos, sino los derechos de Dios, del Evangelio. Amén. El manso y el humilde sabe callar, pero también sabe hablar. Sabe medir el momento perfecto para poder aplicar la verdad bíblica en cada situación. Tenemos un ejemplo increíble de mansedumbre. Números capítulo 12, verso 3 dice, hablando cerca de Moisés, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, fíjense la comparación, la hipérbole. Todos los hombres de la tierra, ninguno de ellos era manso como Moisés. Humilde, apacible como Moisés. Pero Moisés mató a un egipcio para defender a uno de sus hermanos. El apacible Moisés. El apacible Moisés, a pesar de decirle no al Señor, es que qué enseñanza de humildad, qué enseñanza de mansedumbre. ¿Cuándo fue? Cuando agachó la cabeza en Moisés. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque cuando Dios le encomendó, ve si ve, dijo, yo no tengo capacidad, Dios mío. Yo no puedo ir, ¿qué diré? ¿Qué haré? ¿Qué hablaré? Pero en cambio cuando le dijo así al Señor, el manso Moisés le dijo al mayor gobernador de la tierra en aquel tiempo, a Faraón, a un imperio opresor, le dijo, deja ir a mi pueblo. Amén, amén. ¿Qué tiene que ver con la mansedumbre, con dejarse avasallar? Deja ir a mi pueblo. El único Dios verdadero es el plagas, milagro tras milagro, enfrentándose no solo a los egipcios, sino poniéndose delante de todo un pueblo y diciéndole, soy yo el escogido de Dios. ¿Ven cómo la mansedumbre nada tiene que ver con dejarte avasallar y ser esa persona que no habla ni paula? Qué bueno, qué manso. No tiene nada que ver. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesús. Porque no hay mayor ejemplo que nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Amén. 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 Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. El Señor era manso y humilde de corazón y cuando se acercaba a su Padre Celestial era capaz de inclinar la cabeza y decirle, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Amén. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Gloria a Dios. El Señor era manso y humilde de corazón, pero era capaz de decir sepulcros blanqueados a la jet set del fariseísmo de aquel tiempo. Amén.
manso y humilde, pero era capaz de volcar las mesas de los cambistas en el templo cuando hacían desde la casa de oración una cueva de ladrones. Porque la mansedumbre nada tiene que ver con decir la verdad. Por eso tenemos que decirle al Señor, nosotros nos constituimos bienaventurados cuando somos mansos, pero créanme que ser manso es una labor que se tiene que perfeccionar en la cristiandad del siglo XXI. Porque confundimos los términos, no sabemos tener ese equilibrio entre ser apacible, humilde, sencillo, manso. Por tanto, estas cualidades, porque son cualidades que tenemos que potenciar y perfeccionar, porque urgentemente necesitamos a cristianos equilibrados dentro de la congregación. Amén. Y cuando me refiero a equilibrados, es que sepamos callar cuando tenemos que callar, sepamos hablar cuando debemos hablar, tener ese equilibrio perfecto. Hoy parece ser que estamos alterados, cambiados. Hablamos cuando tenemos que callar, callamos cuando tendríamos que hablar. Es la presencia divina, la instrucción de la Escritura, el lidiar con nuestros sentimientos, los que hará que esta cualidad se haga vida en nosotros y podamos constituirnos bienaventurados en el nombre del Señor. Amén. Tomemos ejemplo de los hombres y mujeres del Señor de la Escritura, pero sobre todo tomemos ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén. Es hora de que estas cualidades expresadas aquí, que lo dejamos aquí, continuemos, si el Señor lo permite, el miércoles con estas bienaventuranzas. Amén. Estas cualidades de aquí sean potenciadas en nosotros, porque de la misma manera, y me adelanto a la conclusión del fin del sermón, pero para que quede concluido y entendido esto, de la misma manera que te exhorta y de la misma manera que cita las cualidades de lo que un cristiano debe ser, eso no significa que cuando naces de nuevo ya tienes todas esas cualidades perfeccionadas. Amén, amén. ¿Entiendes? Amén. Por tanto, no desesperes si no las has alcanzado, pero no te quedes quieto si aún no las has alcanzado. Ten ese deseo de alcanzar y perfeccionar las cualidades que Dios ya ha depositado en ti por haber nacido de nuevo. Amén, amén. Tienes al Espíritu Santo contigo, o sea que tienes la materia prima para potenciar lo que Dios te ha dado y para poder ser dichoso en consecuencia de tus acciones. Amén. Por tanto, no nos quedemos de brazos cruzados, sino que trabajemos en nosotros mismos. ¿Quieres servir al Señor? Amén. Deja de mirar de puertas para afuera y empieza a mirar lo que tienes que corregir. Amén. Amén, Señor. Amén. Empecemos a corregirnos nosotros, porque cuanto más perfeccionados estemos, más capacidad tendremos para poder ayudar a perfeccionar a otros. Amén. Amén. Amén, amén. Pero recuerda, siéntete dichoso, siéntete dichosa, siéntete bienaventurado, Amén. porque el Señor te salvó. Aleluya. El Señor te salvó. Eres la persona más afortunada Sí, de la Señor. tierra. Gira tu cabeza.